Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy qué es lo que quiero darme a entender y qué mensaje es el que Dios les quiere dar en esta noche? Ahorita que estábamos en la adoración, venía a mí una palabra, ¿no? Y ahorita que estaba hablando Rox, me acordé de esa palabra porque decía, bueno, es el título del mensaje, etcétera. Lo simplifiqué un poquito más. Dice, siguiendo su ejemplo de entrega, tomando forma de siervo. Dos palabras, asombro y encarnación. ¿Sí? Esto es un misterio, o sea, lo que vamos a hablar es algo que muchas veces, o sea, incluso la vida cristiana, digo, si lo vemos desde este punto de vista, no tiene explicación. Eso es un misterio. Así tal cual el significado de esa palabra es eso. O sea, misterio es algo que no tiene explicación. O sea, hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que hizo Dios en cada uno de nuestros corazones y cómo nos transformó. Y al día de hoy estamos aquí. Con palabras sencillas, sin tanta teología, eso es lo que pasa en cada uno de los que estamos aquí. Si eres nuevo, bueno, ya Rox dio toda la introducción de qué es lo que hacemos aquí. Es una iglesia cristiana, nos llamamos Zona Vertical, etcétera, ¿verdad? Bueno, y de lo que vamos a hablar hoy es eso, es un misterio, asombro y encarnación. O sea, estamos iniciando con los días de Semana Santa, pues vamos a partir de ahí, sí, obviamente. Y bueno, en este caso, y también, bueno, otro concepto que quiero manejar o hablar es, bueno, este tiempo de lo que hablábamos, esta palabra, asombro por la encarnación de Jesús, tomando forma de siervo, ese sería nuestro primer concepto que vamos a ver el día de hoy. Y hablamos del concepto de lo que significa y esto, y no de las personas que se llaman encarnación, porque bueno, quería abrir algo con algo así sencillo, no de las que le dicen chon, no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de la encarnación de Jesús, ¿sí? La encarnación, ¿qué es la encarnación? Es adopción de una forma material o carnal por parte de un ser espiritual, tal cual así es. ¿Y qué es eso? Bueno, es simplemente que la persona de Jesús, estando en su gloria, viene, toma la forma de un hombre, como nosotros, un hombre, una mujer, toma la forma de un hombre, así como los que estamos aquí, y nace del vientre de una virgen. Eso es encarnación, en términos sencillos. ¿Y para qué hizo Jesús esto? Bueno, pues tiene un amplio significado. Ahí en Juan 1:14, voy a estar usando la versión Palabra de Dios para todos, y luego al final voy a usar una versión ahorita les explico esa parte, pero vamos primero a lo primero. La palabra de Dios ahí en Juan 1:14, yo aquí ya la traigo, pero vamos a leerla. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita estamos iniciando, como les comentaba hace un momento, estos días de Semana Santa, y quiero decir algo aquí. No hay paso 3 si primero no hay paso 1 y paso 2. Correcto, ¿verdad? Entonces, no hay resurrección si no hay encarnación primero. O sea, no podemos llegar al día viernes ni al día domingo si primero no conocemos o no sabemos este concepto de encarnación, porque pues de ahí parte todo. O sea, eso lo celebramos obviamente en los días de diciembre cuando Jesús nació, o sea, esa es la encarnación. Entonces, Jesús inicia su ministerio, lo sabemos, después de enfrentar ahí al enemigo, y inicia su ministerio, y ahí empieza todo. Bueno, había empezado ya desde que nació, pero ahí empieza lo fuerte. La encarnación de Cristo es un evento, es un milagro lleno de asombro, de admiración. Y por supuesto, en todo eso hay un motivo de adoración que despierta en nosotros la adoración por el Señor. Y en algún momento tal vez podemos perdernos esta parte tan importante que alimenta estos aspectos tan trascendentes de nuestra relación con Dios. El asombro, el cual nos lleva a la admiración y nos impulsa obviamente a adorarle. ¿A quién? Pues a Dios, a Cristo, ¿verdad? Del cual estamos hablando.
Pues la base bíblica que estoy tomando para decir todo esto es ahí en Filipenses 2, del 7 en delante. De hecho es desde el 1 al 11, pero los versículos en los que nos vamos a centrar específicamente van desde el 7 hasta el 9, que son los más fuertes. Y en esta versión, Palabra de Dios para Todos, ahí en Filipenses 2:7, dice: al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Las palabras se escuchan muy sencillas, pero de veras esto es impactante. O sea, no tenemos ni idea de lo que Él hizo para poder llegar hasta este punto. Versículo 8, 2:8, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. 9 y 11, por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios el Padre. Y esa es la obra completa, ¿sí? Ahí se completa el ciclo. Hay un comentario que encontré y estuve viendo, bueno, ok, vamos a hablar de esto, pero yo quería pues enriquecer este tema, esta prédica, palabra, como usted quiera decirle, y darme a entender un poco más. Y encontré un comentario de F.B. Meyer. Dice: en toda la escritura, de hecho, en toda la literatura, no hay ningún pasaje que combine extremos tan extraordinarios como este. Siervo, Dios, siervo. Eso es. O sea, ¿cómo combinas o en nuestra mente, cómo puede entender, cómo podemos captar ese concepto de decir, ok, Dios, siervo, Dios, siervo? O sea, no es tan fácil de entender. Por eso sigue, lo decía en un principio, es un misterio. Y hay 7 escalones en los cuales podemos ejemplificar, y lo tomé de este comentario de este evangelista de F.B. Meyer. Dice el número 1, era en forma de Dios, es decir, tan Dios como después siervo. Siendo en forma de Dios, tomó la forma de siervo. Aquí paréntesis, siervo, no, bueno, sí significa obviamente una persona que pues te va a traer las cosas, o sea, no sé, que está a tu servicio, que está ahí para lo que lo llames, órale. Otro significado de esta palabra es esclavo. Y cuando lo leí dije, ah, caray. O sea, wow. Me quedé así como ustedes ahorita. 2, era ciertamente lo segundo e igualmente lo primero. Y aquí es donde choca todo esto. O sea, dices, wow, o sea, siervo, Dios, siervo. O sea, ¿cómo? No se aferró a la igualdad con Dios porque ya era suya. Se despojó de sí mismo, es decir, se negó a hacer uso de sus atributos divinos para enseñar el significado de la dependencia absoluta del Padre. 5, obedeció como siervo las leyes que tenían su fuente en él mismo, o sea, las leyes que él había hecho. Wow. Se hizo hombre, un hombre humilde, un moribundo, un crucificado. Sepultado en la tumba, pero el significado de su descenso fue el de su ascensión también. Tanto descendió como ascendió, y a todos sus nombres ilustres se añade ahora el de Jesús Salvador. Wow. Esto debe ser nuestro modelo, este debe ser nuestro sentir y pensar en nosotros. En la medida que seamos humildes y crucifiquemos la carne, alcanzaremos en nuestra pequeña medida como hombres, o sea, porque Él es Jesucristo hombre. Pero en la medida en que nosotros podamos alcanzar esto, Él podrá bendecir, o sea, nosotros podemos bendecir y bueno, y Él va a ser y va a traer salvación a quien nosotros podamos compartir este mensaje. Y viene a mi mente ahorita, leía un comentario, o más bien en una red social leía de cuando Caviezel, el que hizo La Pasión, no sé si recuerdan la película, digo, no sé qué tan cierto sea esto, pero decían que la persona, por ejemplo, él
adelgazó tanto, de hecho sufrió creo que hasta 2 paros respiratorios, fue a dar al hospital, o sea, fue una tensión tan terrible lo que él pasó al filmar esta película. Pero uno de los actores, si mal no recuerdo, Judas, el que interpretó a Judas en la película, dice que cuando lo veía, dice, no veía al actor, no veía a Jim Caviezel, sino alcanzó casi a ver la persona de Jesús, o sea, así de tan grueso. Y él era ateo, y ¿saben qué fue lo que pasó? Se transformó al evangelio, se cambió. O sea, era algo, y no es la idea de exalzar una película, porque sí, o sea, bueno, obviamente sí, porque habla de la pasión y muerte de Jesús, pero más allá de eso, hubo algo que pasó ahí, que fue hasta, bueno, considerarlo como trascendente y espiritual, y mucha gente se transformó, mucha gente llegó algunas de las personas de ahí pasaron hechos extraordinarios. Y ahorita, bueno, lo recordaba ese ejemplo de cómo es que Jesús, o sea, pasó por todas estas cosas para poder llegar al punto de la encarnación, muerte y resurrección. Pero ahorita, bueno, vamos al primer punto, que es lo que estamos tratando. Entonces, el punto número 2 que quiero tratar, como lo decía el punto número 1, ahí lo leía y lo vuelvo a repetir, no, déjenme llego. No hay resurrección sin encarnación. Punto 2. La encarnación divide la historia. Otro comentario que encontré de aquí, pues hay que dar el honor a quien honor merece. Comentario de la Biblia Plenitud dice, ahí en el versículo 7, y habla este comentario, dice, la realidad de la encarnación se expresa en la completa renuncia de Cristo al despojarse a sí mismo, el abandono de su aspecto divino, y asumió una humanidad real, hecho semejante. Sugiere que Jesús era realmente hombre, su humanidad era genuina, aunque su ser seguía siendo divino. Así como es otra manera de explicar este concepto de la encarnación. Y él divide la historia, o sea, vemos cómo ese Dios en toda su divinidad se unió completamente a la humanidad, se unió completamente a toda la humanidad, sin abandonar nada de lo que significa ser Dios. Tomó todo lo que significa ser humano. Era las dos cosas a la vez y sin dejar de ser una y otra. Esa unión es nuestra gran esperanza de salvación, como Dios mismo se hizo plenamente humano sin dejar de ser totalmente divino. Como ese Dios en toda su divinidad se unió completamente a toda la humanidad. Ahí en Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Él no pecó en ningún momento. Por más historias que podamos escuchar en la televisión, en el cine y todas esas teorías de las cuales se hablan, y hay libros que se escribieron, etcétera. Aquí está, Hebreos 4:15. Remarco lo último. Sin embargo, él nunca pecó. ¿Sí? Él se vació de sí mismo. Ahí volviendo a Filipenses del 6 al 7, él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, él se quitó ese honor, se despojó, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Y esto se trata de la asombrosa y sin igual e inimaginable, indescriptible autohumillación de convertirse en humano y luego de ir tan lejos, para ser un esclavo, sino ser un esclavo que muere en la cruz tomando mi lugar ahí. Punto número 3. La encarnación trae una revelación. ¿Una revelación de qué? De la humanidad, que Jesús le importas tú y le importo yo y le importa toda la humanidad. La encarnación revela un maravilloso valor y privilegio y dignidad de la humanidad como obra maestra de Dios. Él no se olvida de las personas, Él no se olvida de las personas que están perdidas. Hebreos 2:14 y 15 dice, los hijos de una familia son seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso igual que ellos,
Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Esas dos citas nos hablan de eso. La encarnación trae una revelación, como lo veía la humanidad, de que la humanidad le importa a Jesús, de que Jesús es el centro de qué, de nuestras oraciones. Él es el centro de nuestra adoración, Él es el centro de todo lo que acontece. Al convertirse en hombre, se convirtió para nosotros en la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. Y Él es quien intercede por nosotros ante el Padre, a quien nosotros debemos orar, y al único que es digno de acercarse a Dios. Él es el único que es digno. Nosotros somos indignos porque hemos pecado, pero Él es nuestro intercesor. Él es quien ruega por nosotros. Dios se ha identificado eternamente con nosotros. El mayor misterio de la encarnación es también su mayor revelación. ¿Por qué? Porque Él vino, se encarnó, nació e hizo la obra completa. Dios se ha unido a nosotros para siempre. Y como siempre, ya saben que no me tardo en estos mensajes, ¿verdad? Quiero leer esta última parte, una traducción de la versión del mensaje, tal cual la voy a leer porque amplía más el panorama de este mensaje. Si has conseguido algo siguiendo a Cristo, si su amor ha marcado alguna diferencia en tu vida, si estar en una comunidad del Espíritu significa algo para ti, si tienes corazón, si te importa, entonces hazme un favor, pónganse de acuerdo, ámense, sean amigos de espíritu profundo, no se abran paso a empujones hacia el frente, no se abran paso con salamerías. Esto lo traduzco, es lambisconerías. Esto es lo que significa esta palabra. Está fuerte, pero pues así es, ¿verdad? No se abran paso con lambisconerías hacia la cima. Wow. Hazte a un lado y ayuda a los demás a salir adelante. No se obsesionen con obtener su propia ventaja. Olvídense de sí mismos el tiempo suficiente para echar la mano. Piensen en ustedes mismos como Cristo pensaba de sí mismo. Él tenía el mismo estatus que Dios, pero no pensaba tanto en sí mismo que tuviera que aferrarse a las ventajas de ese estatus, pasara lo que pasara. En absoluto, cuando llegó el momento, dejó a un lado los privilegios de la deidad y asumió la condición de esclavo y se hizo humano. Una vez hecho humano, siguió siéndolo. Fue un proceso increíblemente humilde. No reclamó privilegios especiales, por el contrario, vivió una vida desinteresada y obediente, y luego tuvo una muerte desinteresada y obediente, y la peor clase de muerte, la crucifixión. A causa de esa obediencia, Dios lo elevó hasta lo alto y lo honró mucho más que a nadie ni a nada jamás. De modo que todos los seres creados en el cielo, en la tierra, incluso los que hace mucho tiempo murieron y fueron enterrados, se postrarán en adoración ante Jesucristo y clamarán en alabanza que Él es el maestro de todo, para glorioso honor de Dios Padre. Esta es la misma versión de lo que leí en un principio, Filipenses 2 del 1 al 11, pero ven cómo cambia el sentido de las palabras y nos amplía más el panorama y podemos entender un poco más de lo que es la encarnación. Esta es la obra completa de Jesús, y aquí es donde empezamos estos días. Aquí empezamos este tiempo especial de Semana Santa, y qué bueno que estás aquí esta noche, porque es bueno empezar y también terminar. Entonces, no nos quedamos aquí el día de hoy. Mañana hay una actividad, el jueves, y el viernes pues celebramos su muerte, sábado de gloria y domingo de resurrección. Y ahí está. Pero para entender una cosa debemos empezar por el principio, y este es el principio.
Debemos entender el misterio de la encarnación, el cual Jesús nos ha revelado. A los que hemos entendido, a los que hemos comprendido en su gracia, en su divinidad, este misterio. Dios decide tomar la forma de un hombre de carne y hueso con la finalidad de mostrarnos su gloria y brindarnos salvación por medio de un sacrificio eterno y suficiente. Dios decide tomar la forma de un hombre para mostrarnos la vida que deberíamos haber vivido y la muerte que deberíamos haber tenido. Vivimos en días donde nada nos asombra. O sea, así estamos hoy. Ya nada nos asombra como hace 20, 30, 40 años. O sea, y ahorita ves una serie de televisión, ves algo y dices, y a muchos nos pasa, vemos películas, vemos y nada nos asombra, ya nada es especial. Y Cristo quiere sorprendernos el día de hoy. Cristo quiere hacernos recordar estas palabras. Cristo quiere hacernos recordar este hecho para sorprendernos, para que nuestro espíritu otra vez vuelva. Señor, es cierto. O sea, no olvido de dónde tú me sacaste, no olvido dónde tú me llevaste, no olvido dónde estoy el día de hoy. Como sea, o sea, bien, sano, enfermo, lo que sea. O sea, Dios nos tiene el día de hoy aquí y debemos de recordar eso. Y el problema con esto es que el asombro es la antesala de la adoración, o problema o beneficio. Así que si se extingue el asombro, se extingue la admiración y la adoración. No perdamos el asombro, no perdamos el asombro por la persona de Jesús, no perdamos el asombro por este misterio de la encarnación. Vamos a cerrar nuestros ojos y pensar un momento en estas palabras. Señor, yo solo soy un mensajero de esta palabra que tú quieres dar el día de hoy. Pongo en tus manos este mensaje, este misterio que tú nos quieres entregar y decir el día de hoy. Sea tu palabra la que vaya, Señor, y llega a los corazones. Tu palabra es fiel, es verdadera, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra es poderosa, más cortante que toda espada de dos filos que penetra el alma, Señor. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Esto es lo que queremos entender el día de hoy, Señor. Este mensaje, este misterio que tal vez no es tan fácil de explicar, Señor, pero tú revélanos, Señor, un momento, un instante, Señor. Dile al Señor ahí en tu lugar, ora un momento.